La tendencia en el número 1, primero en la tendencia aquí en Córdoba, Juntos por el Cambio. Estamos hablando de Juez y de Loredo. En segundo lugar, Hacemos por Córdoba. Hemos tenido una campaña donde lidiamos contra dos planes platita, el plan del gobierno nacional y el plan del gobierno provincial. Nació un Cambiemos nuevo, un Cambiemos donde el radicalismo también tiene un protagonismo más grande, donde el interior tiene un protagonismo más grande. Estoy contento con este resultado electoral, pensando en la Córdoba del futuro y en la Argentina del futuro. Esta es la realidad de lo que pasa en la patria, queridos amigos y amigas. Vos podés pintar los cordones y está todo muy lindo y podés hacer 70 millones de murales, pero también tenés que desobstruir los desagües. Fíjate vos que cayeron 40 milímetros y se inundó la mitad de la ciudad de Córdoba. Está todo bárbaro, ¿viste? Vos podés traer el mejor muralista, uno de los 4 o 5 muralistas más importantes del mundo, para que pinte sobre la Pueyrredón un mural maravilloso que te queda extasiado, te dan ganas que casi termina chocando. Yo estoy viendo cómo la nena esa se le iba el globo. Pero tenés que resolver el problema en la cloaca, si no, preguntarle a los vecinos de Villa Paz el fastidio que tenían. Quiero darle las gracias a todos y a todas los militantes que hicieron un esfuerzo inconmensurable para llegar a la casa de cada vecino y de cada vecina. Por eso les pido que el próximo miércoles, que recordamos el Día de las Militancias, tenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde. Gracias a todos y todas. Gracias Argentina. Gracias compañeros y compañeras. Fue un presidente que perdió por más de 8 puntos, casi 9. Decir que ganó una elección. Realmente es un nivel de distancia con la realidad tan grande que solo puedo entender que va a festejar el triunfo de Juntos por el Cambio. No, bueno, no hay nada de triunfo. No hay nada de triunfo. Han perdido. Dicen, si perdieron, ¿qué celebran? Bueno, a cada uno de ellos, a ustedes compañeros, quiero decirles que nunca olviden que el triunfo no es vencer, sino es nunca darse por vencido. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Como lo vieron en el tape introductorio, obviamente vamos a hablar de las elecciones, de lo que dejaron las elecciones del domingo. Vieron ahí un poquito del panorama local y también lo que dejaron las elecciones a nivel nacional. Obviamente teñidas hoy por, más allá del resultado del miércoles y todo lo que han ido dejando las diferentes declaraciones de los protagonistas, el acto del Día de la Militancia de hoy. En un acto en donde muchos lo analizaban, por un lado, como lo que se ve, perdieron, no perdieron, esa discusión que había en lo político. Los problemas al 15 de noviembre siguen y hay que resolverlos para el gobierno que llama al diálogo, pero para una oposición que le dice primero poné la letra chica y después nos sentamos a charlar. Esa discusión de perdieron o ganaron, bueno, para el gobierno nacional, para el Frente de Todos, una derrota digna con mucho sabor a remontada y a épica. Para Cambiemos, la especie de no reconocimiento del gobierno de que perdió o no, bueno, una disputa que, si se quiere, es menor a los problemas que realmente quedan por resolver, a los desafíos que van de aquí en adelante. Y un Alberto hoy, hablando frente a una Plaza de Mayo colmada, que, como digo, muchos interpretaron que dijo, a partir de esta segunda etapa, esta remontada en las elecciones del domingo, hay un 2023 posible. Muchos lo leyeron así. Habló de muchísimas cosas el presidente. Vamos a estar repasando ahora, vamos a estar analizando el panorama electoral y lo que dejó el domingo con 3 invitados de lujo, con invitados por Zoom también. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andamos? Valeria Brusco, politóloga, César Pucheta, periodista, colega, y Norman Berra, analista político. Viendo un poquito lo de recién, lo más fresco que tenemos, la plaza, bueno, hoy leí algunas interpretaciones, decían Alberto tuvo finalmente su plaza del sí. ¿Cómo se interpreta
lo de hoy después de el domingo. ¿Valeria? Bueno, ha sido una gran convocatoria la plaza de hoy, ¿no? Después de la elección, yo no esperaba una convocatoria tan importante. Creo que son varios factores, había mucha necesidad de encontrarse, como a todos nos pasa en todos lados, todos y todas. Y en la política también eso ocurre, los reencuentros y los actos para los partidos en los que eso es importante, son un lugar de encuentro muy importante. Así que me parece que ha sido una mezcla de eso, más una necesidad de interpretar, de reforzar los resultados del domingo. De reforzar, ¿qué resultado? Eso que el gobierno interpreta como una derrota remontada, una derrota épica, que la oposición, digamos, está medio enfrascada en ese discurso de decir, bueno, reconózcannos la victoria, digamos. ¿Cómo claro, pero en todas las elecciones, o muchas elecciones de medio término durante la pandemia y en la vecindad de la pandemia, han dado mal los oficialismos. Así que no era raro que esto sucediera. Y como dieron muy mal en las PASO y mejoraron un poco, mejoraron el nivel de participación, hay cierta mejora, ¿no? En un mes y pico hubo una mejora, no suficiente como para ganar. Pero hubiera sido raro ganar, me parece a mí, con las condiciones económicas, la pandemia, el endeudamiento. Me parece que hubiera sido raro un oficialismo muy resistido por una mayoría importante como es Cambiemos. Hubiera sido raro ganar. Norman, también, digo, entre los tantos, muchos análisis que leía en estos días, decían la remontada en la madre de las batallas tapó un poco el bosque nacional, en donde, la verdad, el gobierno levanta en algunos lugares, pero después sale 9 puntos abajo, digo, a nivel nacional. Sí, en realidad a nivel nacional sale 7,5 puntos abajo. No es correcta la lectura de Bullrich, pero bueno, sabemos que Bullrich lo pinta del modo que le conviene a ella. Yo rescataría fundamentalmente, como dijiste, la remontada muy fuerte en Provincia de Buenos Aires, que es el 37% del padrón, casi empatando la elección. De hecho, faltan escrutar unos 100.000 votos. Y la diferencia es menor a 1,3%. Yo no digo que lo van a ganar, pero es tan chica la diferencia que, de hecho, en términos parlamentarios, un empate, porque metieron 15 diputados cada uno. Se recupera el control del Senado, lo cual es un hecho político muy fuerte, porque saca la misma cantidad de legisladores que la oposición, que tenía el control del Senado antes de esta elección, y además tiene el voto de oro de la vicegobernadora. Da vuelta la elección de Frente de Todo en Tierra del Fuego, la da vuelta en el Chaco, 2 victorias muy importantes. No logra el objetivo de dar la vuelta en La Pampa, que hubiera sido el broche de oro porque se hubiera quedado con los 2 senadores, pero achica la ventaja también. Achica la ventaja casi empatando en la elección en San Luis, la pierde por menos de medio punto, estamos hablando de menos de 2.000, 3.000 votos, muy pequeño, y bueno, se quedó por supuesto con las ganas de recortar más. Coincido con Valeria, en general las elecciones a medio término son aciegas para los oficialismos, no solo en pandemia. Si hacemos la historia de todas las elecciones a medio término, desde que el kirchnerismo llegó al poder de 2003, la única elección que le fue bien fue la de 2005, con Néstor en su mejor momento, claro, la economía creciendo a tasas chinas. Sí, pero es verdad, 2009, 2013, 2000... Todas, mejor dicho, me corrijo, no las perdió, pero de suerte llegó a ser la primera minoría con 33, 34, 35% del voto, que es lo que sacaba ahora. ¿Cuál es el dato político nuevo? Que en todas esas elecciones no había una oposición aglutinada como la de Juntos por el Cambio ahora, que te saca el 40 y te gana la medio término. Entonces, bueno, te sacaba un 35 y ganabas, aunque podías perder Provincia de Buenos Aires, como le pasó a Néstor con de Narváez. Pero me parece que la lectura y el acto de hoy tienen que ver con eso, ¿no? Con decir, bueno, che, la verdad que íbamos a una escena donde podíamos perder por paliza y la terminamos perdiendo por nada en Provincia de Buenos Aires. Damos vuelta a 2 elecciones provinciales, no pudimos algunas otras, pero sabemos que no ha sido un año muy bueno, ni el último año y medio, por las restricciones a las libertades, digamos. Por eso la campaña del sí, salir de esa negatividad, ¿no? Hace un año y medio que venimos diciendo que no a todo, ahora le vamos a decir que sí para contrastar con el basta de la oposición. Y me parece que ahí funcionó con eficacia y creo que la interna dentro del Frente de Todos tiene que ver con la condición de la coalición. Tenemos que acostumbrar a ver eso en una coalición que no tiene un liderazgo hegemónico. Y la interna en Juntos por el Cambio me parece a mí que tiene que ver con que esperaban más. Claramente el resultado de Cava no fue bueno. Ellos están acostumbrados a sacar en Cava más del 50%. Sacaron el 47%. Que ya empezaron los pases factura dentro de Juntos por el Cambio. Lo dijo Bullrich, digamos. Lo dijo Bullrich hoy, digamos, haciendo el pase factura a Larreta, digamos, obviamente jugando la interna, no a Larreta, y a Vidal, como que equivocaron la
la elección de los candidatos en Es que Ciudad ella de quería Buenos ser la Aires. candidata en Cava, claramente, y bueno, se quedó, para decirlo en términos domésticos, con la sangre en el ojo. Entonces me parece que lo que estamos viendo esta semana es esto. Sin duda, en el aglomerado nacional, en la sumatoria, ganó Juntos por el Cambio, es indiscutible, pero tampoco hay duda de que no fue la elección esperada, y sí fue una elección mejor no de la mejor que esperaba el Frente de Todos, pero dentro del óptimo, digamos. Sabían que no podían dársele todos los resultados, se le dieron 2 o 3 resultados de los 4 o 5 que esperaban. La Pampa no pudo ser, Chubut tampoco no pudo ser. Llamativo lo de Tucumán también, que si bien, digamos, gana Mansur, pero digo, le acorta mucho la diferencia, ¿no? Teniendo en cuenta que ocupó un rol central en el gobierno nacional a partir del 13, bueno, no del 13 de septiembre, pero digo, de la primera semana de septiembre, pospaso. César, ¿cómo lo viste vos? A mí me parece que la plaza de hoy un poco termina despejando algo que se venía viendo. Y hay me parece que como toda elección legislativa lo vamos a empezar a ver cuando comience el ejercicio en diciembre con este nuevo Congreso, ¿no? Cuando baje un poquito la espuma. Cuando baje la espuma y cuando el Congreso que se conformó ahora empiece a funcionar efectivamente y las negociaciones tengan algún sentido que repercuta o no en el funcionamiento legislativo. Pero me parece que hay un dato importante que tiene que ver cómo a partir del lunes, y sobre todo con el acto de hoy, el gobierno logra nuevamente correrle el eje discursivo a la oposición. Es decir, la oposición está discutiendo si el gobierno festeja o si el gobierno reconoce, en vez de sentarse a discutir lo que le llevó a cierto modo y justificó la victoria electoral. Hay cosas para marcarle al gobierno, la oposición después de este resultado que estamos analizando tiene formas de envalentonarse, pero se enfrasca en esa historia de reconózcanme que perdieron. El gobierno, Alberto Fernández, dijo la palabra triunfo ya el domingo a la noche, y hoy con una plaza que claramente le corre el eje de discusión y vuelve a poner al gobierno en la senda de, bueno, tomamos la iniciativa, ahora vienen las sesiones extraordinarias, el gobierno va a imponer una agenda o va a intentar hacerlo, la oposición a lo suyo, y después veremos de diciembre en adelante cómo empieza a funcionar. Bueno, decías de la Plaza de hoy. Mira, vamos a ver un poquito más de lo que pasaba en la Plaza de Mayo hoy en el acto del Día de la Militancia. Algunos de los párrafos que dejó Alberto Fernández en su discurso único orador en la Plaza de Mayo. Lo vemos. Lo más importante es que el salario de los que trabajan no van a pagar más impuestos a las ganancias, compañeros. Nos quedan muchas batallas por dar. Terminar con el problema de la deuda. Definitivamente enfrentar a los formadores de precios que todos los días aumentan los precios en perjuicio de nuestra gente. De una vez por todas controlarlos y decirles basta. No podemos vivir en un país donde algunos ganen tantos y millones se caigan en la pobreza. Bueno, esos son algunos de los párrafos que fuimos recortando del discurso de hoy de Alberto Fernández. Digo, me quedo con otra frase, teniendo en cuenta lo que decías vos recién, César, ¿no? Digamos, cómo por ahí vuelve a tomar la agenda propositiva del gobierno, pero cuando habla del llamado al diálogo, por ejemplo, dice, si Macri no quiere hablar, que se quede solo con sus amigos haciendo negocios, si Milei no quiere hablar, digo, directamente le va a hablar a la oposición que tiene responsabilidad de gestión, pero también esa oposición ha dicho que hasta no ver la letra chica no se sienta a hablar con el gobierno. Y también, ¿no?, se mete en la discusión de la oposición, porque no le pega ni a Larreta, ni siquiera a la propia Bullrich. Digo, se mete con dos personajes que es fácil poner las antípodas para el Frente de Todos. Y en cierto modo vuelve a tomar un discurso que le viene reclamando también cierto sector. Digo, este Alberto Fernández que levanta la voz, que señala, que intenta marcar agenda, es un Alberto Fernández que en la campaña de la segunda parte estuvo totalmente ausente. Y es como que vuelve al ruedo. Bueno, claro, recién lo charlamos afuera de micrófono. Digo, según también las muchas interpretaciones que voy leyendo de las elecciones, del acto de hoy, decían, che, ya era un Alberto con militancia propia, no prestada, de alguna manera, la plaza de hoy. Digo, no era una plaza prestada. Digo, el único grupo identificado con el kirchnerismo llegó sobre el final, atrás, tranqui, pero la CGT, los intendentes,
los eran más movimientos sociales. los movimientos sociales eran más una banca de Alberto, no sé, ¿lo ves así, Val? Sí, no sé, no podés, sabía, pero podés, me parece no concordar bien lo que con... dice César, o sea, me parece bien, coincido que habla también a sus bases, decir, establecer el límite, porque va a ser una negociación necesaria, la de la agenda legislativa, la del acuerdo con el FMI, va a hacer falta contar con la oposición. Ahora, hoy puso en claro que la oposición no es cualquier cosa, y para adentro también es útil decir, no es Macri, y por cierto no es Milei, que quería comentar que también eso es un problema que tuvieron en las elecciones, ¿no? En los 17 puntos de Milei, en Cava fueron un problema inesperado, o tal vez de esa magnitud, que es una cosa adicional que tiene el Frente Cambiemos. Pero me parece que eso también fue muy claro hoy en el discurso de Alberto, de profundizar. Muchas veces se lo ha criticado por alfonsinista, por socialdemócrata, por dialoguista, por y esta moderado. vez por moderado. No sé. Vos decís que hoy lo viste diferente. Claro, marcó muy claramente los límites, ¿no? No van a perder salario, los precios son un problema y vamos a ir contra los formadores de precios. Es una agenda peronista, es una agenda popular, y por lo tanto no se pueden negociar esas agendas con Macri, que ha dado 4 interpretaciones distintas de qué hizo con la plata del Fondo Monetario, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esperando que haya un diálogo con esa oposición tan variopinta que defiende el endeudamiento, cuando por otro lado tenemos que ver qué se hace con ese endeudamiento? Pero con un contrato también que la base del Frente de Todos de 2019 no había visto, ¿no? Es decir, bueno, los precios, los salarios, una pandemia al medio, sí, está bien, pero creo que también le dieron un mensaje al gobierno en ese sentido. ¿Cómo lo viste, Norman, a esto de hablar de 2023 hoy, digamos? O sea, en muchas, por lo menos sobrevoló en el aire, después de hoy y relanzando, hay 2023, se escuchó por ahí. Bueno, es para conjurar el síndrome del Pato Rengo que quiere instalar la oposición. Esta idea de que un presidente que pierde la elección de medio término ya no tiene reelección. Es algo que está desmentido por la historia. A ver, Macri ganó con mucha contundencia la elección de medio término, de 2017, más de 10 sí, puntos a la segunda fuerza, que en ese momento era Unión Ciudadana, y en el 2018 estalló todo por los aires, y en 2019 Cristina, con un libro y un discurso y un video, reventó toda la estrategia que era confrontar con ella. Por eso yo digo que la elección del 2017 no instalaba un resultado natural en 2019, del mismo modo que la elección de 2021 tampoco instala un resultado en 2023. Sí instala, por supuesto, precandidaturas. Hemos visto que el ala larretista se impuso, entre comillas, al ala más dura de Bullrich y Macri en las principales candidaturas de Provincia de Buenos Aires en Cava, como bien marcó Valeria, no le fue tan bien por Milei, sacaron menos del 50, no es un resultado malo, pero no es un resultado para festejar en Cava, que es un bastión de ellos, siempre están acostumbrados. Lilita Carrió, que está desaparecida, no, están buscando en el GPS dónde está, sacó 50% holgado. Pero es cierto que el factor nuevo es la derecha, ¿no? Que en Provincia de Buenos Aires también hizo una buena elección. En las generales, los que más crecieron fueron el Frente de Todos, Esper, Houghton, que no le alcanzó para entrar, y una buena elección de la izquierda. O sea que esa no interna que le dieron a los libertarios le terminó costando caro, sobre todo en Cava y en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Y hay un dato, me parece también, lo que dijo Alberto hoy del 2023, que tiene que ver con abrir y con la interna. Sí. Porque vos fíjate que justamente iba a eso, termina perdiendo, por ejemplo, en Chubut, con Arcioni fueron separados y termina dividiendo votos. En otros lados también hubo pequeños sectores del Frente de Todos. Bueno, acá en Córdoba hubo sectores del Frente de Todos que se abrieron. Para introducir, porque está bueno el tema que tocas. El Frente de Todos y en general el peronismo no le ha dado resultado esto de no hacer interna. O sea, ¿no? de lo que se llama el dedo. Bueno, a partir de ahora se abrirá ese instrumento tan valioso que creó el mismo gobierno de Cristina Fernández, que fue el Las PASO, y que no han utilizado nunca, ¿no? Sí, la vez que casi nunca. La vez que la utilizaron en la provincia de Buenos Aires fue como que se espantaron, claro, me parece, después de esa interna Aníbal Julián Domínguez. Pero después es cierto que no ha habido. Y aquí hay muchos sectores que lo exigen y hay resultados que uno dice, ¿qué hubiera pasado si en Chubut, por ejemplo, iban juntos con Arcioni?
Existía la posibilidad, ahora no lo sabemos porque los números ya están, pero digo, la posibilidad de haber arañado a ese otro senador, que era una cosa clave. Ya lo vamos a sumar a esta mesa también al economista Jorge Ingáramo, pero antes una introducción de lo que es el, por lo menos, anuncio económico que hizo el presidente el día domingo en un mensaje institucional antes de llegar al búnker y lo que será las negociaciones con el fondo que vengan desde aquí en adelante, el acuerdo que hay en la coalición de gobierno y algunos puntos más del mapa económico que se viene, lo vemos y ya lo sumamos a Jorge Ingáramo. Para destacar tenemos que dijo que está acordado con toda la coalición. Sí, Sabemos sí. que en el gobierno, en la coalición, hay miradas muy distintas acerca de qué hacer con el Fondo Monetario, qué hacer con la economía. Así que ahí dijo que está consensuado entre Cristina Kirchner, Sergio Massa y sus ministros. Así que tenés, faltaría por ahí las organizaciones sociales, ¿no? Ver qué pasa ahí también. Y con la CGT también, ¿no? Claro, y sí, con los sindicatos también dos focos de poder interesantes. ¿Le habrán mostrado algún borrador al fondo? Supongo que sí. Y dijo que este programa económico va a contemplar los mejores entendimientos con el FMI. Y esto es, sí, todo lo que se viene dialogando con el fondo, hace 2 años que se viene dialogando con el Fondo Monetario, va a estar reflejado ahí, así que lo que se espera es que haya acuerdo. Lo que pasa es que por ahora hay algunas variables entre Argentina y el FMI muy sensibles, caso dólar, caso déficit fiscal, en las que todavía hay que seguir trabajando, digamos, según lo que se cuentan en el Ministerio de Economía. Jorge Ingáramo, economista, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por sumarte a Redacción. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, una primera impresión te pido de cómo ves el panorama económico postelectoral, si bien todavía falta el recambio en el Congreso, pero y vienen muchas discusiones porque ya se han prorrogado las sesiones, pero el mapa económico es algo que preocupa y mucho. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo creo que el discurso grabado del presidente del domingo fue un buen discurso que llama al diálogo, a la oposición le invita a participar patrióticamente. Creo que la principal coalición de oposición no puede negarse a ese diálogo porque los que firmaron que hay que pagar 5.000 millones de dólares en marzo al Fondo Monetario Internacional son los que están en la coalición de Juntos por el Cambio, así que no se puede negar. El programa tiene que ser plurianual porque seguramente lo que se puede conseguir del fondo es que por 2 años, los 2 años que le quedan a Fernández, no haya pagos de capital y haya una capitalización de una parte de los intereses. Pero claro, entonces tiene que tener la garantía del fondo de que el próximo gobierno, por eso es plurianual, tenga los recursos para poder empezar a pagar. Lo que no se va a pagar el año que viene se tendría que pagar seguramente cuando entre el nuevo gobierno. Así que yo lo veo positivo al enfoque. Los mercados digamos, han recibido medio mal, digamos, la bolsa mal. Me parece que los problemas están todos pendientes. El Banco Central, por suerte, dejó de intervenir sobre el dólar MEP, así que el dólar MEP fue a donde tenía que ir. Y bueno, ahora lo que quedan son todos los problemas que resolver, hay que mandar rápidamente la agenda. Reservas no hay, así que hay que apurarse rápido en cerrar el acuerdo es inevitable. Le guste o no le guste a la doctora Kirchner, va a tener que formar parte de ese acuerdo porque no hay alternativa, no hay. Además, sería bueno que fuera antes del 15 de diciembre para no gastar al cohete los 1.800 millones de dólares ahora, de Jorge, reserva. Perdón, en ese cerrar un acuerdo con el fondo, llegar a los mejores términos de entendimiento, como dijo el presidente, hay un ajuste, por lo menos eso es lo que o se anticipa o eso es lo que va a pedir el fondo. ¿Se va a venir un ajuste? Yo no le llamaría ajuste, yo diría lo siguiente. Acá hubo un atraso tarifario que comenzó cuando la doctora Kirchner le impidió acomodar las tarifas a Guzmán, y eso fue el creador de la gigantesca suba del déficit fiscal que hubo entre el primer y el segundo semestre. Si el gobierno se comportara como se comportó en el primer semestre del punto de vista fiscal, yo no veo grandes inconvenientes. Y hay que recordar que nosotros vamos a tener 14.500 millones de dólares de superávit comercial,
que la declaración de divisas de los exportadores subió 60%, las exportaciones subieron 38%, todo el déficit fiscal operativo que hay en el mes de octubre, digo bien, que está medido por la Oficina de Presupuesto del Congreso, se debe exclusivamente a los subsidios económicos que a su vez se deben al atraso tarifario. Quiere decir que, digamos, cobrándole la luz y el gas lo que vale a los ricos del del capital y Gran Buenos Aires, se puede avanzar mucho. El ajuste ya lo vivieron los jubilados, porque evidentemente han perdido respecto a la inflación. Así que el ajuste ya estuvo, digamos, la inflación es el peor ajuste posible. Por eso pero ese impacto de la suba tarifaria, de lo que vos decís, reacomodamiento de tarifas, a ver, nosotros lo podemos estar hablando en términos de, bueno, superávit fiscal o no, pero para la gente implica tener que sacar más de su bolsillo para pagar la luz más cara, el gas más caro. Más allá de que es interesante lo que planteas de un aumento segmentado, como es lo que entiendo. Claro, por supuesto. O sea, lo que hay que hacer es cobrarle el gas al tipo que tiene una pileta climatizada en el barrio Parque y dejarse de embromar. No sé cuánto da eso de resultado fiscal, pero si vos dejás de hacer gasto electoral, se reduce un poquitito el gasto COVID y ajustar las tarifas a los sectores que verdaderamente pueden pagarlo. No hay que olvidarse que hoy viajar en colectivo en Buenos Aires cuesta 20 mangos y viajar en subte cuesta 32 pesos. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, no sé si con eso alcanza, pero digamos, Guzmán tuvo una excelente conducta fiscal en enero-mayo. Bueno, después hubo que pagar los aguinaldos. Se sabe en la Argentina que para los aguinaldos hay que colocar deuda interna para poder pagarlo y o emitir. Bueno, Guzmán hizo las dos cosas, un poco de cada cosa. Y después vino el gasto electoral y un poco más de gasto COVID. Pero digamos, pero el gran problema fiscal que hay que ajustar es el atraso de las tarifas públicas. Y por supuesto también hay que acomodar el precio de las naftas y los combustibles porque han quedado con el dólar, con el precio del petróleo del barril criollo, que son $55, y ahora el barril Brent cuesta $80 en el mundo. Entonces, si queremos mover vaca muerta, si queremos mover el petróleo y gasífera, el presidente le dijo hoy en rueda de prensa que para él son importantes la ley agroindustrial y la ley de hidrocarburos. Bueno, si quiere mover todo eso hay que acomodar. Eso no se puede hacer con tarifas completamente desubicadas de su lugar. Bueno, por supuesto que hay que tener mucho cuidado en cómo justamente, en eso que decís, ¿ves que está el acuerdo dentro de la coalición de gobierno, más allá de que decías, los opositores se tienen que sentar sí o sí porque son los que firmaron el pago de esa deuda? ¿Está dentro del gobierno ese acuerdo y esas líneas generales? Según tu óptica. La doctora Kirchner le había... Vamos a hablar del gobierno en serio, es la doctora Kirchner la que está en desacuerdo. ¿No es cierto? Porque digamos, que haya un pirincho por ahí que esté en desacuerdo no importa demasiado. El problema es si la doctora lo firma o no. Y esa es la duda que tienen los mercados y la duda que tiene el fondo. Entonces, la doctora Kirchner le había encomendado a Guzmán negociar con los bonistas. Y después, finalmente, bueno, aceptó el resultado con los bonistas, que salió mal, digamos, porque no era lo que el gobierno quería. Después aceptaron que vinieran en octubre pasado las misiones presenciales del fondo. Quiere decir que en ese marco se aceptaba la negociación. Después se pidieron dos cosas de cumplimiento imposible por parte del fondo. Una es la eliminación de la sobretasa y otra es que el acuerdo fuera con 20 años de plazo con 4 de gracia. Bueno, el fondo nunca va a modificar sus estatutos sobre la sobretasa y sobre los plazos, nunca lo va a modificar por un mal pagador como la Argentina. Si la Argentina no cumplió nunca ningún acuerdo con el fondo. ¿Por qué los 170 países miembros del fondo van a acordar eso? Entonces, en ese marco, si la doctora había autorizado todo eso, y las dos cosas que ella pedía salieron mal, y hay que resignarse a que el fondo no las va a cambiar por nosotros, no le queda más remedio que arreglar, correrse tácticamente de la centralidad política por un rato y esperar que el gobierno organice este plan trienal y que eso le sirva para terminar finalmente la negociación con el fondo y ahorrarnos todo ese flujo de divisas, que el fondo también está interesado en resolver. Y segundo, que también es importante, muchos economistas se olvidan de que cuando uno no tiene superávit comercial, comprar $5.000 millones de divisa
en este momento para el gobierno significa una emisión de 500.000 millones de pesos. O sea, no se puede alegremente decir no paguemos al fondo o paguémosle con emisión monetaria, porque eso es echar nafta al incendio. O sea, que hay que acordar con el fondo sí o sí, y hay que acordar en las mejores condiciones posibles. O sea, patear la mayor parte de los intereses al futuro y patear todo el capital que se pueda para más adelante. ¿Escuchaste el discurso del presidente hoy en Plaza de Mayo, o por lo menos algunos de los trazos económicos que dio sobre el tema de precios, inflación, que es, bueno, la otra pata de lo que estás hablando? ¿Cómo lo viste? Quiere hacer un discurso peronista sobre los peronistas son afectos al control de precios. Para mí, solamente los controles de precios sirven cuando uno tiene un plan inteligente, bien puesto, bien ordenado, bien organizado, y necesita cambiar las expectativas. Ahora, un control de precios en medio del marasmo cambiario, con atrasos tarifarios, con atrasos, eso es muy difícil de prever. O sea, yo creo que el presidente está haciendo lo que puede. Él tiene que seguir gobernando, está intentando una nueva coalición con un menor perfil del cristianismo y un más alto perfil del peronismo, y bueno, y eso tampoco, y además tampoco cuentan con demasiados tigres en el peronismo como para que lo ayuden porque los gobernadores expectables o están en contra de la política oficial o perdieron o le fue mal en las elecciones. Así que él está bastante solo, así que es lógico que haya hecho el discurso del domingo a la noche y el discurso de hoy, y hoy sabe a quién pegarle. Le pega a Milei, le pega a Macri y no le pega a Rodríguez Larreta, que quiere decir que está pensando que hay que acordar con alguien, hay que cogobernar, entre comillas, cogobernar en el sentido de acordar para arreglar con el fondo, que le permita al gobierno la gobernabilidad, y a partir de ahí empezar a trabajar hacia el 2023, que está demasiado lejos. O sea, los problemas que tenemos nosotros tienen fecha de vencimiento, y la primera fecha de vencimiento es que se te acaban las reservas, y la segunda fecha de vencimiento el 15 de diciembre, que tenés que pagar al cohete, porque si no arreglás con el fondo tenés que pagar al cohete $1.800 millones de capital, que te lo podrías ahorrar y guardar para cualquier otra cosa, o para pagar importaciones. Hoy he ido al oculista y me decía que faltan un montón de principios activos para las gotas de los ojos, y hay mucha gente que no puede hacerse tratamiento de los ojos porque no permiten importación. O sea, digo esto para medir el grado de urgencia que hay en resolver los problemas, independientemente de cómo sea la composición de las cámaras. Total, es evidente de que hoy escuchaba analistas políticos y la mayoría de los analistas políticos dicen que en las dos cámaras va a haber una especie de empate. Así que armar coaliciones para poder aprobar mano militar y las cosas en el Congreso va a ser prácticamente imposible para el gobierno. Así que va a tener que negociar, y eso va a ser la realidad de la verdad de la milanesa. La doctora está acostumbrada a otra cosa, bueno, ahora tendrá que acostumbrarse que para que los tipos le levanten la mano tendrá que charlar un buen rato y no dar órdenes. Jorge Ingáramo, muchísimas gracias por sumarte en la mesa de Redacción Abierta. Gracias a ustedes. Ahí estaba entonces el panorama económico que planteaba Jorge Ingáramo en cuanto a la negociación con el FMI y algunos de los trazos que dejó el discurso del presidente hoy. Te veía... No, me parecía muy interesante pensar en el empate en la cámara, en las dos cámaras, y el rol que van a jugar algunos gobernadores, específicamente Schiaretti, ¿no? El otro hombre fuerte de Misiones, Rovira, pero son muy poquitos votos y ya lo han anunciado inclusive que van a pedir. Y inclusive hoy justamente estábamos hablando con colegas cómo se vislumbra, no sé si ustedes tienen alguna hipótesis, estas PASO que hoy abre Alberto cuando dice quiero que todos sean elegidos por sus compañeros y compañeras. Internas del primero hasta el último. Sí. Y si Schiaretti jugaría una PASO con el Frente de Todos, llamándose a lo mejor de otra forma, y a cambio de los votos que hacen falta, o si jugaría en una PASO con Rodríguez Larreta, o haría una combinación, una coalición con Rodríguez Larreta. En los dos casos me parece que tiene problemas, conjuntos por el cambio en Córdoba, con el peronismo provincial, pero me parece que hacia ahí va, ¿no? Bueno, quédate con las ganas de decir porque, es más, tengo preparado algo de Schiaretti que dejó. El domingo a la noche vamos a una pausa cortita, la primera en Redacción Abierta, y ya seguimos hablando sobre lo que dejaron las elecciones del domingo y, por supuesto, lo que viene. Ya venimos.